De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Esa es precisamente ahora la pregunta para ti, Enrique. ¿Se está cumpliendo lo acordado en la negociación con las FARC? En términos generales, obviamente no. También hay que tener en consideración, eso es una realidad empírica, ¿no?, que se constata en todos los procesos de paz. O sea, no ha habido acuerdo de paz en el mundo que se haya implementado en más de un 20% de sus contenidos, ¿no? Eso es una realidad. Yo siempre pongo el ejemplo del acuerdo de paz de El Salvador, porque se da la circunstancia de que uno de los firmantes, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, pues ya ha sido gobierno 2 veces, es decir, ha tenido la presidencia de la República 2 veces, ¿no? Hace un año salió una evaluación de los 25 años de la firma del acuerdo de paz, y la evaluación y todos los indicadores pues coincidían que no ha habido más de un 20% de implementación. Esto fue algo que se tuvo muy presente en la negociación de La Habana, y por eso lo que se estableció como un punto del acuerdo era un calendario de implementación urgente que obviamente no afectaba a todo el acuerdo, sino a las medidas que se consideraban más urgentes, que debería implementarse durante el primer año, los 12 meses inmediatamente después de la firma, y además mediante un procedimiento legislativo especial, supuestamente acelerado y supuestamente simplificado, ¿no? El procedimiento especial para la paz se ha llamado, incluso bueno, pues ha estado en vigencia gracias a una reforma constitucional que ha tenido un efecto de un año hasta el pasado 30 de noviembre. En ese apartado de implementación urgente para los 12 primeros meses del año se recogían 34 medidas. De esas 34 medidas únicamente se han implementado 12, si entendemos por implementación, que yo no lo entiendo, simplemente la aprobación de la norma. No basta aprobar la norma, luego hay que cumplir la norma, claro, ¿no? De esas 34 medidas se han aprobado las normas necesarias para implementar 12, es decir, han quedado 22 sin implementar hasta ahora. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que ahora mismo el gobierno de Colombia, pues desde mi punto de vista, ha dejado de existir. Es decir, hace meses que no hay una mayoría estable en el Congreso de la República que le permita al gobierno garantizar la aprobación de las leyes. El punto de garantías de seguridad en los territorios, pues básicamente tiene como contenidos la creación de una alta instancia que diseñe las políticas de seguridad, que está funcionando, es así, está funcionando, pero hasta ahora pues parece ser que no con muy buenos resultados. En segundo lugar, la reforma del sistema de alerta temprana con la finalidad esencial de eliminar el veto del Ministerio de Defensa en el sistema de alerta temprana, que eso, en todo caso, ahí la norma sí que está avanzando y espero que pueda llegar a aprobarse. Y, en tercer lugar, la creación de una fiscalía especial, autónoma de la Fiscalía General, una unidad de investigación que desmantele las estructuras paramilitares, y no solamente las estructuras paramilitares, sino también las estructuras de instigación, financiación y apoyo. Esto está paralizado por la Fiscalía General de la Nación, institución a la que, por lo visto en Colombia, todo el mundo le tiene pánico y nadie es capaz de enfrentarse ni al señor que lamentablemente la dirige, que es un político de clara vinculación a un determinado partido con muchos problemas de corrupción y que se ha convertido pues, en un defensor de la oligarquía colombiana y en el verdadero obstáculo para la implementación de todas las medidas que tienen que ver tanto con garantías de seguridad como con justicia, como con sustitución de cultivos de uso ilícito, ¿no? O sea, el papel del fiscal Néstor Humberto Martínez es realmente lamentable. O sea, él está actuando como un saboteador auténtico del proceso de paz.
Ya han visto, bueno, pues los espectáculos mediáticos que este señor acostumbra a realizar, de los que luego no sale nada. Este señor no sale de la lógica de la guerra y del anticomunismo primario y primitivo que tanto daño ha hecho a cualquier sociedad civilizada. Y pues la verdad es un serio problema, fundamentalmente, bueno, porque desde la Presidencia de la República hasta el Congreso, pues nadie es capaz de pararle los pies a este individuo que tanto daño está haciendo al proceso de paz, ¿no? En la sustitución de cultivos ilícitos, pues claro, también otro serio problema para la implementación, que cualquier persona, aunque no sea muy avezada en la materia, pues puede percibir rápidamente, ¿no? El programa de sustitución de cultivos ilícitos intercambia sustitución de cultivos por desarrollo rural. Tiene aparejados una serie de contenidos que permitan, bueno, pues llevar infraestructuras, carreteras, para que los cultivos que se van a sustituir, pues la nueva producción agrícola, pues de entrada se pueda comprar, es decir, sea comercializable, haya instalaciones que permitan la comercialización, la conservación, es decir, dar desarrollo a esas regiones, ¿no? Mediante una serie de fases donde se incentiva, mediante la entrega de una serie de dinero, pues esa sustitución de cultivos, ¿no? Esto así en resumen. ¿Qué es lo básico para que un campesino, una familia campesina, acuda al Estado y se apunte al programa de sustitución de cultivos? Porque, claro, apuntarse al programa de sustitución de cultivos, ¿qué significa? Comparecer ante una institución pública y decir, muy buenas, tengo 3 hectáreas de hoja de coca y quiero sustituirlas, ¿no? Evidentemente eso trae como consecuencia unas responsabilidades penales, ¿no? Con lo cual, pues parece obvio, y así estaba establecido en el acuerdo, que la primera medida era aprobar una ley de tratamientos penales alternativos para estos campesinos. Y, claro, el señor fiscal se lleva las manos a la cabeza porque cuando se firmó, empezaron las conversaciones de paz, había 50.000 hectáreas de coca plantadas en Colombia y hoy hay 200.000. Lo que el señor fiscal no cuenta es que él ha bloqueado la aprobación de la ley de tratamiento penal alternativo. Entonces, claro, hay que ser muy bobo para que un campesino vaya a apuntarse a un programa de sustitución de cultivos si no tiene garantía de que se le va a aplicar un tratamiento penal especial, es decir, que apuntarse al programa de sustitución no le va a llevar aparejadas consecuencias penales. Y el punto de víctimas, o de justicia víctimas, pues bueno, ahí se creó el sistema integral de verdad, justicia y reparación, ¿no? Que tiene 4 componentes: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, la Comisión de la Verdad y las políticas de reparación. El cuarto, las políticas de reparación, pues todavía no se ha puesto en marcha nada por el Estado, porque tanto la Comisión de la Verdad como la Jurisdicción Especial para la Paz, aunque haya confusión sobre esto, es así está establecido en el acuerdo, y también la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, no tienen capacidad para aplicar reparaciones materiales, económicas, materiales, ¿no? Es decir, eso correspondía al cuarto componente de las políticas de reparación, que es la habilitación de una serie de presupuestos, reforma de la ley de víctimas, etcétera, etcétera. Eso es lo que va más atrasado. Lo que va más adelantado es la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. Pero si ustedes se dan cuenta, al final lo que el Estado avanza más en la implementación tiene que ver con consecuencias del conflicto, es decir, las políticas de reincorporación, pues también muy defectuosamente, pero van avanzando. ¿Cuál es el problema de esto? Hombre, pues si después de 52 años de guerra se da prioridad a las medidas que afectan a las consecuencias del conflicto, pero no se abordan las medidas que tienen que ver con las causas del conflicto, reforma rural, participación política, garantías de seguridad, es decir, la erradicación de la violencia de la actividad política en Colombia, pues no hace falta ser muy inteligente para ver que hay un alto riesgo de que en un determinado periodo de tiempo, si no se han abortado las causas del conflicto, estas se reproduzcan y, por tanto, se reproduzca el conflicto. De hecho, hoy estamos dando seguimiento al desalojo en las últimas horas de 400 campesinos y campesinas que están luchando contra Hidroituango. Los han desalojado el SMAT en el municipio de Sabana Larga, en Antioquia, de manera violenta. Es una redundancia lo de que el SMAT lo haga de manera violenta, pero está ocurriendo y es una zona donde acaba de terminar una misión
internacional y nacional de verificación de desaparecidos y hay casi 2.000 desapariciones forzadas relacionadas con el proyecto de Hidroituango. O sea, que no es casualidad, para reforzar un poco esos cruces que tú planteabas. Yo conectaría entonces en la segunda ronda en la que queremos entrar. Empezaría contigo, Alexandra, un poco para dar continuidad a lo que estabas hablando. Uno de los 850.000 observatorios que hay en Colombia, uno de los países más observados del mundo, no sabemos muy bien luego qué pasa, pero observado está hasta por las trancas, ¿no? Uno de los 850.000 observatorios, como digo, nos dice que solamente se ha implementado el 18% del acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno. Y pongo esto antes de hacerte la pregunta porque todo el mundo habla de la implementación como si fuera una especie de, no sé, de tsunami que cubre todo el país, ¿no? Y que está pasando por todos lados y demás. Porque la pregunta va para vosotras, las que estáis en el territorio, que estáis luchando en el tema minero energético. Siempre se dijo también que detrás de la negociación había un interés en entrar a zonas del país que estaban vetadas de alguna manera por la guerra. La pregunta es un poco extraña porque no sé ni siquiera si lo estáis viviendo, pero ¿cómo se está viviendo esa supuesta implementación en esos territorios afectados específicamente por el problema minero energético? Vale, primero quiero hacer una claridad y es que yo ahora no vivo en Colombia, ¿sí? Yo estoy exiliada desde hace 9 meses en Navarra, pero en Colombia acompañaba procesos de resistencia a la extracción minero-energética. Principalmente estaba vinculada a una organización que acompañaba a trabajadores y comunidades cercanas a la explotación petrolera y al sindicato de la Unión Sindical Obrera. Entonces, desde ahí hacía mi trabajo y desde el proceso de la Coordinadora Nacional Minero Energética, que es una plataforma, una organización. Yo no soy la Coordinadora Nacional Minero, que alguien lo dijo hoy. Pero ya has quedado matriculada. Sí, es curioso. Entonces, yo acompañaba ese proceso en temas de formación política, pero también en algunos casos de denuncia y algunos acompañamientos concretos en comunidades. Y esta pregunta es clave. Yo creo que esta es la pregunta del millón frente a ¿por qué la paz en el país y por qué podría continuar la guerra? ¿Sí? Y es precisamente por qué Colombia es tan observada, pero no tan visibilizada en los medios de comunicación como los españoles o los del Estado español, en los cuales siempre aparece Venezuela. Y aparecen los presos políticos de Venezuela, no aparecen los presos políticos colombianos, que los rebasa en miles, ni aparecen las violaciones a los derechos humanos en Colombia. ¿Sí? Aparecen las de Venezuela. ¿Sí? Y es porque precisamente el Estado colombiano y todos sus gobiernos de turno garantizan los negocios internacionales, ¿sí? Garantizan los negocios de las transnacionales en Colombia. Entonces no es grato que, bueno, el presidente, creo que lo nombraron, una persona en el panel de instalación nombró al señor Felipe González, ¿sí? El señor Felipe González se pasea entre el Estado español, entre Colombia y Venezuela, ¿sí? En Venezuela lanza todo tipo de improperios y críticas a Maduro, y en Colombia se da la mano y se da besos con Santos, ¿sí? Cuando Colombia es un país desde hace muchas más décadas catalogado como violador de derechos humanos en las listas negras de derechos humanos. ¿Por qué pasa eso? Pues porque Felipe González, no como un demócrata, sino como un empresario, ha estado al tanto del proceso de paz para garantizar que los intereses de las empresas a las cuales representa y las que es socio, pues no vayan a salir con ningún tipo de perjuicio después de un proceso de paz. Y el Estado español, para ser un poco más concretos, podríamos hablar de otros casos de países europeos o norteamericanos. En el caso del Estado español, Colombia está viviendo una recolonización, ¿sí? A través de la economía transnacional. Entonces podemos hablar del sector financiero, del BBVA, del Banco Santander, que acaba de vender parte de sus activos en Latinoamérica. En el tema de las comunicaciones, el Grupo Prisa y el Grupo Planeta son los dueños de los principales medios de comunicación.
En el tema de servicios públicos domiciliarios encontramos a Endesa, a Ingesa, Unión Fenosa Gas Natural, que sufrieron una fusión hace menos de 5 años, y podríamos seguir un poco la lista de ahí para adelante, ¿sí? Entonces, el caso de las hidroeléctricas, para seguir el tema de Ituango, es el mismo caso de muchas otras hidroeléctricas, de 5, bueno, hay varios proyectos, pero de grandes, medianas y pequeñas hidroeléctricas, pero las 5 más grandes, que son en las que hay una gran disputa territorial, un conflicto social, económico, ambiental muy fuerte, que está de alguna manera modificando la vida, la cultura y la economía de esas comunidades. Resulta que esos proyectos no son ni siquiera para cubrir la demanda de electricidad en el país, sino son para exportar, o sea, realmente son un negocio, ¿sí? Un negocio, el negocio de la electricidad en el mundo. Y estos proyectos, pues lo que hacen es vender la electricidad a Costa Rica, Panamá, que han sido los principales clientes de estas empresas desde la producción colombiana, y a otros países también de Sudamérica. En Colombia existen más de 1 millón de personas desconectadas de la electricidad, es decir, que no tienen en su casa, en su domicilio, electricidad, pero sin embargo es de los países que más produce electricidad. Y podemos verlo así en el caso del petróleo, donde está la gasolina más cara del mundo y es productor, pequeño productor, pero es productor de petróleo. Además, uno de los mayores exportadores de oro. Ustedes saben que está en disputa la apertura de la mina, que sería la mina más grande de Latinoamérica, la segunda más grande del mundo, la mina de Cajamarca, el proyecto La Colosa, que está ubicado en el municipio de Cajamarca, específicamente en la vereda de Anaime, que sería la mina a cielo abierto más grande del mundo. Además, un mineral inútil, porque usted el oro no lo necesita para comer, ¿sí? Sino solo el 4% del oro es usado en la industria y en la nanotecnología para salud y otros tipos de aparatos tecnológicos. El resto de oro en el mundo es para la vanidad, ¿sí? Solo en la India es un mineral, pues un mineral que es usado más como elemento cultural. Pero para decir Colombia y el carbón, el tema del carbón que no se nos puede pasar, la gran mina del Cerrejón y la de Drummond, que son de Latinoamérica la que más exporta y que tiene el gobierno como política poder aumentar la producción, ¿sí? Y que Suiza, Alemania y otros países también norteamericanos son los que más consumen, europeos y norteamericanos, el carbón colombiano. Esto para decir que Colombia en la División Internacional del Trabajo le otorgaron el papel de ser exportador de materias primas, o sea, se retrocedió casi 2 siglos y medio en la economía del país. Eso ha generado una desindustrialización del país gigante y un retraso en el país gigante, porque todos estos negocios, ¿sí? Todos estos negocios, en su gran mayoría, caen redonditos las ganancias a las empresas transnacionales y a los políticos que desde el Estado y el gobierno colombiano los garantizan. Casi todos los ministros de minas pasan a ser socios de las grandes petroleras o de las empresas transnacionales mineroenergéticas. El código de minas termina siendo el papel de compraventa de las materias primas colombianas. Y eso mismo pasa con el tema de la tierra. Entonces, el despojo que se ha dado, que David Harvey lo llama la acumulación por desposesión, se ha dado principalmente para 2 cosas, o sea, que ha sido el despojo de la tierra en el país. Para la producción de monocultivos, principalmente para la generación de agrocombustibles, estamos hablando de palma y caña de azúcar, del cual se saca etanol y biodiesel, y para también la exposición de esos territorios, el despojo de esas tierras, también se ha dado para poder implantar los grandes proyectos mineroenergéticos. Entonces, la tierra en el país va a seguir siendo un elemento en disputa, ¿sí? Porque finalmente está destinado por el Estado a seguir cumpliendo esa actividad económica. Ustedes conocieron que Santos llamó a
a esta política la locomotora minero-energética y definió varias locomotoras, la locomotora de la infraestructura, que iban a ser grandes vías de 4G, que la gente iba a poder viajar por el país, reducir los tiempos, no iba a reducir los tiempos de sus viajes, sino esas vías eran para conectar hacia los puertos por donde iban a salir las mercancías hacia el mundo. Entonces, este negocio está basado bajo la lógica del despojo de la tierra en el país, y esa ha sido obviamente despojada en su mayoría a campesinos, indígenas y afrodescendientes. Y además, pero eso no solo es frente a la economía transnacional, sino la economía nacional. En esto voy a intentar terminar porque para que sea la palabra, la economía nacional no ha sufrido un efecto distinto, sino ha sido una economía latifundista, finalmente, y dentro de esa, y terrateniente, que principalmente ha dedicado el uso y destino de la tierra a la ganadería, ¿sí? Y a la agroindustria, que también están metidos en el negocio. Y la gran mayoría de las tierras en Colombia que podrían ser y estuvieron en un tiempo, en un porcentaje importante destinadas a la producción de alimentos, cada vez se ha venido mermando. Entonces, la vocación campesina, a punta de bala, ¿sí? Y obviamente con la herramienta de la violencia estructural, ha venido de alguna manera desplazándose también. Y los campesinos pues están siendo obligados a dedicarse a las labores obviamente de la industria, de la agroindustria y de la locomotora minero-energética. Entonces, ¿qué sucede? También se disputa en el plano de la paz y de la guerra estos dos modelos. El modelo latifundista y terrateniente, que está representado por Uribe y los sectores que lo acompañan, y el modelo transnacional, que está siendo respaldado y por supuesto acompañado por Santos y todos los sectores empresarios del país. Entonces son los dos modelos que se encuentran y son los dos modelos que están en disputa frente a la paz y la guerra en el país. Y en eso Santos obviamente pues está cumpliendo de alguna manera su compromiso con sus sectores económicos y ha venido garantizando, que era su preocupación, intentar que hubiera un proceso de paz donde no siguiera existiendo resistencia armada en esos territorios, en los territorios principalmente donde se están desarrollando los grandes proyectos mineroenergéticos y los grandes proyectos de agroindustria que están comprometidos con la economía transnacional. Con la economía transnacional, no con el sector ganadero y bueno, latifundista, con la economía transnacional. Entonces ustedes vieron en La Habana y en muchos lugares pasearse a todos los socios de las empresas transnacionales que tienen inversiones en el país. Sobre todo eso, mirando cómo y apoyando el proceso de paz. Entonces los territorios, concluyo con esto para no cansarlos, ¿qué pasa? Las insurgencias principalmente han venido contribuyendo a la resistencia de la entrada de este modelo económico a los territorios, ¿sí? Y a las comunidades. Por supuesto, las comunidades también históricamente han venido desarrollando una gran resistencia social, civil, pero las guerrillas también. Las guerrillas, una resistencia armada. Y lo que se dice en muchos territorios, sobre todo de extracción minero-energética, es que se quedaron también solos. Aunque no hubiera una alianza tácita, ¿sí?, entre insurgencia y comunidades, porque no la hay en muchos territorios, ¿sí?, finalmente están diciendo, ese muro de contención ya no existe. Entonces nosotros vamos a tener que resistir, y lo están haciendo, con las herramientas que da la civilidad. Entre ellos, la gran idea que ha venido dando frutos interesantes de las consultas populares, que está en el marco constitucional, pero que finalmente el Estado colombiano está tratando de darle la vueltica, como decimos los colombianos, para pasársela por la faja.
Y las comunidades siguen resistiendo, movilizándose, buscando herramientas, organizándose, que eso además es una gran ganancia en este contexto. O sea, estamos viendo un aumento en la organización de las comunidades súper interesantes y una creatividad hermosa, ¿sí? Frente a nuevas maneras de formar, de dar pedagogía, de hacer ejercicio, control ciudadano en general, pero que realmente eso no está siendo suficiente porque no podemos olvidar el papel que viene y que sigue jugando el paramilitarismo en el país. Y es, obviamente, hacer el papel de la guerra sucia para limpiar los territorios. Y luego podríamos hablar en otro momento de los negocios, de la seguridad, de cómo un Estado como el Estado colombiano con sus fuerzas militares, que es uno de los ejércitos más grandes del mundo, 500.000, que todavía, después de un acuerdo de paz, sigue intacto, dedica el 30% de su pie de fuerza a cuidar los intereses de las empresas extranjeras y las empresas nacionales ligadas a este negocio con impuestos de los colombianos y las colombianas. Con 21 batallones de alta montaña, con comandos operativos, 21 batallones principalmente en estas zonas, 7 de ellos en el sector de hidrocarburos y los demás en los sectores de minería e hidroeléctricas, y cómo de alguna manera está obviamente bien pensado y estructurado, cómo un Estado termina al servicio de este negocio que es el negocio transnacional. Doña Silvia, yo quería preguntarle, usted es reclamante de tierras y es uno de los temas clave, ¿no? Se calcula que fueron más o menos, porque es imposible tenerlo cerrado, 8 millones de hectáreas las que fueron robadas a campesinos, campesinas, comunidades afro, indígenas, en esa contrarreforma rural paramilitar, militar, no sé cómo denominarla. Tenemos 5 minuticos, pero para que nos cuente su experiencia en esa lucha por recuperar la tierra. Bueno, yo primero quiero presentarme. Yo vengo de parte de la Fundación Forjando Futuros, que somos reclamantes de tierra, que nos ha apoyado desde acá Oxfam Intermón, ha sido un aliado estratégico para nosotros, y pues agradecer a las organizaciones también que nos tienen acá. Nosotros en Urabá, yo vengo del Urabá antioqueño, yocuano, bueno, eso ahí hay de todo. Entonces, en Urabá han sido despojadas, fue una parte donde hubo mucha violencia, ha habido mucha violencia, y en esa violencia fue la gente despojada muy, pero muy agresivamente, por decir algo, donde los sacaban, los amenazaban para quitarle la tierra desde que Álvaro Uribe Vélez, pues no digo fecha ni año ni nada de cuándo fue, pero desde que Álvaro Uribe Vélez conformó los paramilitares, porque él es el jefe de los paramilitares, desde que conformó los paramilitares en Colombia, entonces la región de Urabá para él era como apetecida para tener tierra él. Entonces ahí comenzaron a despojar a las personas, a los dueños de su finca, donde los amenazaban, les decían que si no entregaban, vendían, le ofrecían pagarle muy, pero muy barata las tierras, la persona amañada en su tierra con sus vacas, gallinas, todo ahí que quería salir. No, yo no quiero vender. Ah, bueno, entonces le vamos a comprar a la viuda. Pues con esa palabra, la gente así por las buenitas, como decimos nosotros allá, así por las buenitas, ¿quién no vende? Y si no vende, la deja, porque de puro miedo, porque a ninguno nos gusta morir, ¿cierto? Y que nos maten, una amenaza, y cuando se pasean con un revólver, un fusil en el hombro, entonces a uno le da mucho miedo. Ese es por esa parte la gente fueron quitándole sus tierras, fueron desplazándolos a los territorios, a los cascos urbanos,
donde las personas allá iban a sufrir, a vivir donde familiares, a vivir arrimado por ahí, a sufrir mucho, que de ahí entonces se aprovechaban también los paramilitares también, entonces a esos jóvenes los invitaban para que fueran a las filas con ellos, a menores de edad y todo eso, muchachos que no ver un arma y que ya se habían venido del campo y eso también se los llevaba. Eso era una de las cosas. Bueno, nosotros frente a esa injusticia también que hemos visto, hemos trabajado con las personas para reclamar sus tierras. Hemos hecho más de 3,000 casos para que reclamen sus tierras, y ellos, pero el gobierno, el Estado, en estos momentos no hace la parte que le toca, defender a la población, defender a la población campesina, a la comunidad, ni nada, sino que eso para devolverle las tierras cuando logran probar que esa tierra era de ellos, porque hay veces que le sacan escritura a esas tierras y ya no, y el dueño verdadero ha perdido la escritura, ha perdido los títulos que ellos tenían, entonces ya no pueden probar que esos terrenos sí eran de ellos. Entonces cuando se logra probar, hay varias familias que devuelven, que retornan a sus territorios. Al retornar a los territorios, ¿qué pasa? El gobierno los tira allá, así, sin donde les da una semilla para que siembre, donde les da de pronto una vaquita, bueno, poquita cosa, pero los deja sin protección, sabiendo que luego van a ir los paramilitares otra vez a nuevamente volverlos a echar de sus tierras. Entonces, otra vez es nuevo desplazamiento, otra vez a sufrir la gente en las ciudades, en los cascos urbanos, y eso pero nosotros hemos trabajado, hemos logrado de que hayan personas que vayan a la cárcel por eso, porque hemos comprobado que quienes han sido los que han hecho han apoyado para que esos desplazamientos y para ellos tener las tierras. Muchísimas gracias. Les recuerdo que los cálculos más optimistas de alguno de los 850.000 observatorios nos dicen que se tardaría al ritmo que va unos 160 años el proceso de restitución de tierras. 160 años. Es probable que sus propietarias y propietarios estén muertos, ¿no? O muertas. Esther, igual, cierta brevedad, pero por tu experiencia como acompañante y como investigadora, una pregunta habitual en foros donde hay personas que no son colombianas es ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué podemos hacer desde lo que ahora se llama, que a mí me parece un título un poco pedante, ¿no? Pero la ciudadanía global, vamos a decirlo claro, desde el mundo privilegiado, con más privilegios, ¿qué se puede hacer para seguir acompañando en un contexto como el que vamos a escuchar a los defensores y defensoras de derechos humanos? Pues con tu permiso, la parte investigadora la vamos a olvidar. Es que lo ponía en el papel. Ya lo sé, no tenía pero no me sirve. Bien, no es investigadora, olvidarlo. Nada. No, me sirve mucho más la parte de mujer, que de repente, como hemos comentado antes, nos vamos encontrando en espacios donde vamos hablando, donde vamos contando, donde vamos narrando y donde nos vamos encontrando mujeres, hombres, gentes de diferentes partes, ¿no? Siguiendo la lógica que estaba planteando Alessandra, ¿sí? Ella ha nombrado a algunos actores que a ellos les gusta más estar dentro del los poderes ocultos, y a mí me parece que una de las formas de acompañar no, sino de estar nos necesitamos. Nos necesitamos en cualquier parte del mundo, porque las reglas del juego son muy perversas. Y las reglas del juego del poder han decidido nombrar a las víctimas, que más que víctimas son esa gente pesada, incordiona, que le dio cara, le puso cara y enfrentó al poder, y por luchar por lo que eran derechos, por luchar por la tierra, por luchar por la vida, por luchar por la casa,
se convirtieron, o el poder les convirtió en la gente enemiga, y al enemigo hay que destruirlo. Yo creo que en esta parte, en la parte de nuestro territorio, creo que también lo estamos ya viviendo, ya nos tocó también, esta mañana se hizo referencia también a esto, ¿no? La gente que defiende los derechos propios o de quien sea, los derechos de las personas, es la gente a la que se le está poniendo la etiqueta de somos la gente indeseable, o es la gente indeseable, es la gente antisistema, no democrática, es la gente a la que hay que perseguir, encarcelar, enjuiciar. Creo que hay que salir de esa dinámica, creo que hay que romper esa dinámica. Por supuesto, el poder, el visible, que es el estatal, partidos políticos y el Estado, y los poderes ocultos, los has nombrado, entidades financieras, los intereses, los negocios económicos, los fundamentalismos religiosos, todos estos sectores han hecho un perfecto maridaje y les va genial, les va muy bien en cualquier parte del mundo. Entonces, y ha puesto enfrente quién es el enemigo a batir. Y para ello también construir una narrativa. Si el enemigo a batir, de repente la comunidad LGTBI, de marica para arriba, y a partir de ahí la vida de ustedes vale una mierda. Si el enemigo a batir o la enemiga a batir es una mujer, de puta para arriba, mala madre, y también su vida vale otra mierda. Si el enemigo a batir es una persona campesina, tampoco vale nada. Entonces, a partir de ahí van construyendo narrativas que yo creo que han sabido comunicar muy bien. El poder se ha hecho una buena pedagogía con la población en general y ha comunicado muy bien a quién había que destruir, quiénes eran los que atentan contra las democracias, contra el poder establecido, contra la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, yo creo que nos toca, en cualquier lugar del mundo, estemos donde estemos, nos toca seguirnos hablando, pero nos toca reaccionar ya. Aquí hablo, sí, de nuestra parte del mundo. Creo que en América Latina nos habéis dado ya hacía mucho rato muchas vueltas y muchas lecciones de lo que es estar en primera línea y en retaguardia y en segunda línea y saberse retirar coyunturalmente para volver a volver y todas estas cuestiones. Creo que en esta parte del mundo eso nos toca porque seguimos sin trabajar acá y plantando cara a los poderes de acá y explicitando los responsables de acá, desde un Felipe González a un BBVA, a toda esta gente que vienen a inaugurar y se van. Poquito les debemos importar, las personas y el tema. Bueno, pues hay algunas personas que no tienen actitud o la han dejado en otro sitio. Lo que sí que tienen es una foto. Todo esto hay que desmantelarlo, porque si no lo hacemos, lo estamos perpetuando. Y necesitamos, yo creo, la gente, la sociedad civil, las personas que todavía soñamos en algo, en recuperar aquello que decía Galeano de los fueguitos, ¿no? Muchos fueguitos juntos hacen una buena hoguera. Y unas buenas hogueras hacen una buena pira. Y en las piras, bueno, voy a dejarlo ahí porque yo sé que metería una cuanta gente en la pira, ¿no? Pero sí necesitamos unir conversaciones, seguir los diálogos y yo ahí sí digo, necesitamos que el diálogo que esté por encima es el diálogo que hacen las mujeres, que hacemos las mujeres. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque la versión masculina ya la tenemos, ya la hemos sufrido las unas y los otros. No nos vale. No, gracias, no más. Ahora toca otro turno. Pasemos el turno. Y hagamos alianzas con las gentes que nunca tuvieron la posibilidad de hablar, más que de hablar, de volver a plantear las reglas del juego, otras reglas del juego. No matices a estas. No, este juego ya no. Porque el poder siempre va a estar ahí. Y en tal caso las migajitas. Y vamos a negociar derechos. ¿Es que los derechos se negocian? ¿Es que la vida hay que negociarla? ¿Es que tener derecho a la tierra hay que negociarlo? ¿Es que poder volver a casa tengo que negociarlo? Y esperar a que unos señores
Yo creo que necesitamos romper esta baraja y volver a otra mesa de juego. Y yo ahí sí que creo que las mujeres tenemos mucho que decir. Los señores tienen ustedes mucho que escuchar y luego todo el mundo tenemos mucho que hacer. Y en esta lógica o vamos de la manita y a piñón cerrado o nos siguen levantando el piso. En Colombia, en Honduras, en Palestina, en Siria, en nuestra frontera está de nuestra vergüenza de África, en cualquier lugar del mundo, acá, en el Estado español, en cualquier lugar. Entonces, seguir pensando que las peleas se pueden hacer un poco de forma aislada, no solamente es ingenuo, sino que es políticamente muy peligroso. Entonces, yo creo que ya no estamos para muchas tonterías y ahí queda eso. Ese es el acompañamiento que creo que nos tenemos que hacer. Muchas gracias. Bueno, mira, yo creo que en el tema de las víctimas, nosotros como Fundación DOC estamos haciendo también un proceso de ayuda a las personas dadas por desaparecidas y en este momento estamos desarrollando un proyecto con GIZ, una organización alemana que nos está apoyando con un proyecto muy mínimo, pero que es una tarea, es una manera de cómo las organizaciones desde sus regiones mismas se empoderan de este trabajo para poder realmente llegarle a las víctimas que no les dé miedo decir a mí me tienen desaparecido mi hijo, mi papá, mi tío, mi primo, porque es muy diferente que lleguen las organizaciones mismas a las regiones a hablar directamente con las víctimas y no que vaya a alguna entidad del gobierno porque no le van a confiar, porque nunca han tenido confianza en eso. En el tema de la representación de las víctimas, en este momento lo que decía ella tiene mucho que analizar y bueno, eso es una realidad. De verdad que nosotros, analizando el tema de las instituciones especiales de paz, nos pudimos dar de cuenta y conocemos en la región las organizaciones verdaderamente que son organizaciones de víctimas, pero que de un momento a otro vimos crear una cantidad de organizaciones representando a las víctimas y dijimos, ¿de dónde aparecieron? Y va uno a ver, y son de la extrema derecha completamente. Organizaciones, por ejemplo, el Mapiripar Meta, una organización netamente conformada por un jefe paramilitar. O sea, reclamando, o sea, como víctima, y uno dice, bueno, ¿y esto qué? ¿A qué van a jugar con esta situación? Entonces, realmente lo que ella dice tiene mucha razón. ¿Hasta dónde es conveniente que verdaderamente tengamos que las víctimas van a representar y quiénes son los que van a representar a las víctimas? Porque hoy sería una situación muy difícil. Alexandra. Bueno, yo voy a intentar poner, sí, solo dos temas. Yo quiero hablar uno sobre la democracia. Mire, la paz pasa por mirar el tema de la democracia, que ha sido uno de los temas vetados al menos en el acuerdo con las FARC. Además que aquí hay que hablar de dos acuerdos, el de La Habana y el del Teatro Colón. Sí, el Teatro Colón es una cosa distinta a lo que fueron los acuerdos de La Habana. Y desde ahí poder analizar también el futuro también del mismo proceso. Pero mire, Colombia es uno de los países más inequitativos mundialmente, ¿no? Ya todos conocemos los índices, pero la inequidad social en Colombia ha generado una gran conflictividad social también, ¿sí? Y es que también la gente no se ha quedado a esperar, o sea, ha generado grandes movilizaciones, protestas, paros en general. La gente sigue protestando y sigue alzando las banderas de la democracia, de la equidad, de la justicia en general y de la paz. Pero, pues obviamente, bajo la lógica del enemigo interno que va a seguir teniendo mucho más peso a través de este supuesto conflicto, pues el tratamiento se le va a seguir dando tratamiento de guerra a toda esta conflictividad social, ambiental en general. Tanto que, por ejemplo, en las luchas sindicales, que era como yo tengo más, de lo que un poco también más conozco, el ejército colombiano era el que dirimía de alguna manera las protestas sindicales en los sectores de extracción de petróleo. Entonces, el tema de la democracia también aquí es clave, es una lucha importante y es una bandera que hay que seguir alzando. Que el acuerdo de paz también preveía algún tipo de garantías en general, pero que también pasa este tema de la democracia, no solo por las garantías políticas, sino por algo que decía también Ronald, el tema de la reconciliación, ¿sí? El tema de la reconciliación pasa por la cultura, ¿sí? Nosotros no podemos seguir promocionando, por ejemplo, en la televisión colombiana, novelas, telenovelas y series que hacen oda
al traquetismo en el país y al paramilitarismo, ¿sí? Y siguiendo contratando programas extranjeros de novelas, de realities, que sacan a la gente de la realidad, ¿sí? Y cada vez más hay menos presupuesto para la televisión, para la cultura, si no pregúntenle a los actores que hasta hace poco se organizaron, ¿sí? No hay para la producción cultural, teatral en general, que logre realmente llevar a la gente, a la conciencia, llegar a su conciencia y su inconsciente frente a la necesidad de reconciliarnos de otras maneras. Y por último, el tema de qué hacer. Mire, aquí hay que generar también mundialmente un debate de economía política. O sea, nosotros desde todos los lados del mundo, desde el internacionalismo, tenemos que generar ese debate, la discusión de la economía política mundial. No podemos seguir que los países del norte sigan condenando a los países del sur a la miseria, a la explotación, ¿sí? A la degradación ambiental y a la muerte, ¿sí? Todos para poder mantener unos estilos de vida privilegiados como se dan aquí, ¿sí? Y aquí el debate me parecía muy interesante de la compañera que se paró con su camisa de no a la mina. Pero eso no tiene que implicar que cierren las minas aquí, pero se abran nuevas en Latinoamérica o en África, ¿sí? Porque allá es más barato, porque allá no hay tantos impuestos, porque allá se explota laboralmente y porque allá se quedan todos los daños, ¿sí? Y toda la destrucción. Y entonces, o sea, bien, aquí todo bien, ¿sí? Y entonces aquí en Colombia hay sendos debates importantes de transiciones energéticas, pero no se va a poder transitar realmente o hacer cambios, bueno, hay propuestas de moratoria, de transición energéticas hacia otro nuevo tipo de energía, si no hay una discusión mundial alrededor de eso y nuestra responsabilidad sobre esos supraestados que son las transnacionales en general. Y desde Colombia, por ejemplo, en el tema de la construcción de la paz y de las mesas de paz, hay una iniciativa que se llama la Mesa Social Minero Energética y Ambiental, que hemos venido recogiendo, no solo las luchas y resistencias, sino también una nueva propuesta de política minero energética de cara a la construcción de la paz en el país y a la visión de nuevo país. Gracias. Bueno, vamos a ir terminando. Hemos empezado media hora tarde, vamos a terminar media hora tarde, ya lo siento, la vida es así. Solamente quería apuntar 3 detalles de cierre. Uno, yo en los últimos periodos en Colombia y de visita quiero hacer una alerta sobre la colonización y privatización de la paz. Hay una infracción de ONGs expertas, de universidades privadas como la Universidad de los Andes gestionando asuntos que no debería gestionar, MAP, OEA, todas las agencias de la ONU existentes y por existir, cooptando espacios y entrando en espacios que deberían ser privativos de las organizaciones y de la gente. Yo, me apetece decirlo, me perdonáis, pero lo digo. La segunda cosa es la infracción de víctimas y la falta de victimarios. Es decir, hay una presencia en el discurso, no digo en la realidad, narrativa de las víctimas, se cosen telas en la Plaza Bolívar con nombres de las víctimas, pero todavía no he visto que nadie cosa los nombres de los victimarios que están señalados, juzgados y demás, ni siquiera digo los que no están juzgados, en algún lugar. Y tercero quería decir, y con esto ya cierro, a mí, o sea, la presencia de tantas colombianas y tantos colombianos exiliados hoy aquí nos habla de que el problema es muy grave y quería también hacer un pequeño reconocimiento a los que estáis en el territorio que no es vuestro, pero luchando por el territorio que es vuestro. Entonces, muchas gracias a los presentes en la mesa, a las presentes en la mesa y muchas gracias a las que seguís luchando desde fuera por lo de dentro. Gracias. No sé si saben que aquí hubo un movimiento campesino potente, en Extremadura me refiero, que hubo una huelga de siega en julio del 34, que hubo 10.000 personas encarceladas por esa movilización, que al año siguiente hubo ocupaciones, 2 años después, Frente Popular gana las elecciones en febrero y hay ocupaciones de fincas y eso dura muy poco, porque hay un alzamiento, hay un golpe de Estado franquista y después una enorme represión. No sé si hay más de 14.000 personas asesinadas en el marco de la represión franquista. Hay una fosa común en una antigua mina en San Vicente de Alcántara, 62 cuerpos por lo menos. Entonces, estamos hablando de cifras muy grandes, hace 82 años, ¿y qué ha ocurrido? En búsqueda... Bueno, en cambio, en Colombia, de lo que se está hablando es en medio de una guerra que no ha terminado. Valoremos también esas situaciones históricas, ¿no?, a la hora de aportar experiencias comunes de aquí en nuestro Estado y nuestra guerra, y la guerra colombiana.
La importancia para nosotros en estos años de contar con el acompañamiento físico, digamos físico, es porque son 3 grupos de acompañamiento que lo han dado todo por estar con nosotros allá, en terreno, en nuestra comunidad, que han sido testigos de todo esto que ha pasado. El 29 de diciembre pasado, ahorita hace ya 2 meses, sufrimos un atentado en la comunidad, un atentado anunciado. Ya los paramilitares nos habían mandado las amenazas antes. Nosotros las dejamos públicas, pusimos al Estado como responsable si algo nos pasaba y las dejamos públicas. El 29, como a los 6 días de la constancia, boom, llegaron 5 paramilitares con la intención de hacer la masacre. Por fortuna para nosotros, nuestra comunidad reaccionó muy rápido y se pudo evitar pues que nos asesinaran, porque iban a asesinar a nuestro representante legal Germán Gracián y a mi persona que estoy encargado de la parte de comunicaciones y comercio en la comunidad. Entonces la intención era ir apagando todo esto. ¿Cómo era la intención? Asesinarnos de una manera que no fuera a ensuciar el buen nombre de la policía y el ejército, y era de asesinarnos y luego pasar por los medios como que nos mataron porque intentaron robarnos unos ladrones de delincuencia común por ahí, y pues por robar nos mataron, porque eso mismo nos dieron los paramilitares a nosotros. La orden que traemos desde arriba es asesinarlos, pero esto tiene que pasar como que fue un robo. Esto no puede pasar como que fue que los paramilitares vinieron a asesinarlos, sino como que fue un robo de delincuencia común por ahí. Nosotros logramos retener 2 de esos paramilitares que ese día venían a asesinarnos. Nuestra comunidad con la redacción pudimos retener a 2 de ellos, los cuales los desarmamos, los cuales los pusimos en custodia pues, de nuestra comunidad de la mejor manera que se pudo, no se maltrataron de ninguna forma. Se llamó al Ministerio del Interior, se llamó a la Defensoría, le llamaron medios de comunicación, los cuales no respondieron porque estaban en vacaciones, porque era 29 de diciembre. Solo el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo respondieron y solo hasta el otro día llegaron, a los cuales se les entregó pues estos paramilitares. Luego a las 12 horas lastimosamente la Fiscalía los largó, los soltó. El juez que los atendió pues de una los dejó en la libertad. Nosotros ya sabíamos que eso iba a pasar, la comunidad ya sabíamos, inclusive lo hablamos antes de entregarlos. Eso mañana o pasado ya van a estar sueltos y fue seguro que sí fue. Las armas las dejamos en custodia todavía, no las entregamos en ese momento, porque no creíamos en esa justicia y seguramente esas armas que ya habían asesinado a otra gente, seguramente el día de mañana se la iban a pasar a ellos mismos para que sigan matando gente. Entonces nosotros lo que hicimos hace como 2 semanas y media fue un acto público con medios de comunicación e hicimos la destrucción de las armas, las cuales quedaron pues públicas en los periódicos en Colombia y en nuestras redes sociales y en otras de otra gente del mundo, dejando claro el procedimiento que se hizo con el material de guerra. Luego, pues ya destruidas, que no servían para hacerle daño a nadie, pues se le entregó a la Defensoría del Pueblo, en cabeza del señor Defensor Nacional de Colombia. El gobernador de Antioquia, que ha dicho en estos días que nuestra comunidad es mentirosa, que nosotros nos inventamos todas estas cosas, que cogemos las constancias y las inflamos así un montón y luego las echamos al aire, y que por eso somos unos pastorcitos mentirosos. Él echa un rollo ahí sobre el cuento del pastorcito mentiroso y dice que nosotros somos unos pastorcitos mentirosos que nos pasamos diciendo mentiras y que el día que realmente nos pase algo y queramos el auxilio, entonces el Estado no nos va a hacer caso. Pero ¿qué más auxilio si son paramilitares que fueron capturados con sus armas, venían a asesinarnos y luego la Fiscalía tan descarada con sus jueces corruptos los largan? Últimamente, 5 días hace, 6 días, nos mandaron nuevas amenazas.
gente desde apartado, paramilitares de apartado, de los barrios más paramilitarizados que hay en apartado. Nos mandaron amenazas donde dicen que van a subir a San José, ahí a San Josecito, perdón, en nuestro caserito. Y ahí nos van a asesinar, van a entrar, nos van a reunir y van a empezar a apartar gente de ahí y luego nos van a matar. Y lo que dicen es que si hay gente internacional y se mete, pues ellos van es por lo que van. ¿Hay internacionales o no hay? Nosotros siempre todas estas cosas las hemos dejado siempre en constancia y siempre lo anunciamos. Si el día de mañana me asesinan a mí o asesinan a alguna persona de la comunidad, pues ya eso era claro ante las instituciones, ya eso lo conocían, no era algo nuevo. El tema del territorio allí es un tema complicado. Ahí los intereses de las empresas en Urabá sobre ese territorio es muy grande. Aquí están las empresas grandes como Univan, como Banacol, Chiquita Brand, que de cierta manera todavía existe en Urabá, pero que está muy clandestinizada con otro nombre, que están haciendo todo un trabajo con los paramilitares en la tierra, con las tierras. Están haciendo todo un trabajo. Y eso basado en que van haciendo desplazar la gente y colocan testaferros para que vayan comprando, para ir comprando. Y lo más terrible es que la gente que está reclamando las tierras en Urabá, la gente que está reclamando las tierras allí, están siendo asesinadas. Muchas veces tienen que irse. Porque una persona que reclama tierras allí, de cierta manera está intentando quitarle una tierra a los paramilitares que ya los paramilitares ya se le habían quitado a esa persona en el pasado, que ya le habían despropiado a la persona, y luego la persona hoy en día quiere recuperar su tierrita porque es su patrimonio familiar, entonces es asesinado, y muchos casos ya se han visto en Turbo, Currulao, Carepa. Están asesinando a toda esta gente que empieza a reclamar las tierras. Luego pasan por los medios de comunicación, que es un problema de linderos, ya lo dijo el Ministerio de Defensa, aquí lo dijeron ahora, que es un problema de linderos, de colindantes que se pelearon y se mataron por un lindero, o un problema de faldas por ahí, problemas personales entre la gente y terminan matándose. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que ha pasado con la gente que han matado en Curvaradón, la gente que han matado en Tumaco, la que han matado en Cali, la que han matado en Buenaventura. Todos líderes sociales que han intentado hacer algo diferente, que buscan construir algo diferente frente a esto. Y los van asesinando. El Estado en La Habana, ya todos hemos hablado de eso, se comprometió a desmantelar el paramilitarismo. En San José Apartado no ha habido ni una sola acción, solo la que hicimos nosotros, que tomamos 2 paramilitares ahí porque no iban a asesinar, y ya por nuestra defensa nos tocó hacerlo, y después lo entregamos y los largaron. De resto, en San José Apartado el ejército convive ahí con los paramilitares. Ellos andan para arriba y para abajo por la carretera, armados, con radios de comunicación y tranquilos con el ejército. Los mismos paramilitares nos decían a nosotros, los que retuvimos, nos decían, no nos vayan a entregar al ejército, porque nosotros con el ejército nos mantenemos reuniendo aquí arriba en San José. Si nos entregan ahí, seguramente nos van a matar porque ya nosotros estamos hablando aquí. Entonces la corrupción de la Brigada 17 en todos estos años, desde que estaba Rito Alejo del Río, cuando vino Vallejo, cuando vino Giraldo, vino Rojas, ahora que está José Antonio Dangond, todo ha sido una corrupción. En la Brigada 17 aún mantienen exguerrilleros que se movilizaron y empezaron a hacer todo un trabajo en contra de la población en San José Apartado y en el municipio de Apartado. Y paramilitares reconocidos se la pasan por la brigada.
Los paramilitares allá en el campo, usted se los encuentra, grandes grupos, como hablan ahora aquí, de 20, 30 y 40, y usted los va a ver y están mejor dotados que los mismos militares, mejores preparados políticamente, mejores armamentos, mejores ropas, y empiezan a intimidar a todo el mundo. Ya hubieron 2 casos, uno con brigadas de paz PBI en una de las veredas, los amenazaron. Fuimos a reclamarles porque estaban en una finca de nuestra comunidad y le dijeron a los internacionales, ¿ustedes qué están buscando aquí? Ustedes aquí no están buscando lo que no se le ha perdido. Pero ya saben cómo son los tonos cuando amenazan a uno. Luego la gente de Forno en otra vereda de mulatos también les dijeron, estos HP gringos que vienen a hacer a Colombia. Esto no es su país, están buenos para meterles un tiro. Entonces, digamos que allí la paz está lejos, porque ahorita están de todos ahí. Las disidencias de las FARC, muchos comentarios que van a volver otra vez ahí, porque hay una disidencia de ahí, de esos 2 frentes, Quinto y 58, que se salieron de las zonas de concentración. No son muchos hombres, pero existen. El ELN también, ahí poquito a poco se va arrimando, porque eso es lo que anuncian ellos, que van a ir arrimando. Los paramilitares, cuando empezó el proceso de paz, solo eran 1.500 hombres, ellos mismos lo anunciaron. Hace como 3 semanas, 4, ellos mismos anunciaron que ya son 7.000 hombres. Ya son 7.000 hombres. ¿Y dónde está la mayor parte? En Urabá. Entonces, digamos que nosotros no nos podemos mover ahorita. Tenemos unos asentamientos, tenemos 10 asentamientos en 10 veredas. No nos podemos salir de la casa. Y las veces que hemos salido, por ejemplo, apartado, con el acompañamiento internacional, nos han hecho pegar unas carreras en apartado. Ya nos pasó un caso con los de brigadas internacionales que nos tocó bajarnos de un carro y irnos a la casa internacional porque nos esperaban en la carretera. Y son casos ultimitos ahorita. Sí, de todas maneras, digamos que el proceso de paz, de cierta manera, nuestra comunidad lo apoya porque gracias a eso, un grupo armado que existió tantos años en Colombia ya pasa a ser civiles, pasa a vivir otra vida, lejos de la guerra. Pero también lo hemos dicho, ahí están todos los otros. Está la misma fuerza pública que de los 300 y puntos muertos que nuestra comunidad ha puesto, la fuerza pública con los paramilitares tiene el 83% de todas las masacres, las violaciones a los derechos humanos. Todo lo tienen ellos. Todo lo tiene la Brigada 17 y con sus gobernaciones y alcaldías allí. Todas nuestras masacres que nos hicieron, todas fueron cometidas en el periodo de 2002-2010, periodo de Uribe. Y hoy en día no hay ni una acción de justicia todavía. Todas estas masacres las hicieron los militares, pero con la dirección de la misma presidencia. Cuando eso. En años anteriores, pues aquí al señor Uribe siempre han tratado de irlo judicializando. Ahorita tiene ahí no sé cuántos procesos y bueno, al final no le causa daño, no lo tocan. Pero nosotros hacemos estas giras no porque queremos contar ahí el sufrimiento y queremos quedar sino porque es la realidad de lo que se vive, de lo que estamos viviendo. Yo no sé si yo mañana ya, el día que regrese, me estén esperando allá y me asesinen o asesinen a otro compañero, pero es la realidad de lo que vivimos. O sea, nosotros no venimos a decir otra cosa, sino lo que está pasando.
sino la realidad de lo que está pasando. Que ahorita vivimos como una cárcel ahí de no nos podemos mover. Que lo único que hemos hecho es hablar con la gente internacional, con la gente de Alburquerque, que es nuestro hermanamiento, y aquí pues venimos también a este foro con representación de ellos y a representar también la fortaleza que nos han dado. Y otro hermanamiento en otro lado, que de cierta manera nos dan valor para seguir allí y para continuar. Entonces, todo lo que se ha hecho en Colombia, de cierta manera, porque hay mucha gente que sí quiere de verdad vivir en otra vida lejos de la violencia. Mucha gente en las ciudades empiezan a defender a los militares, mucha gente en el país tiene la fuerza pública como los salvadores y los que los protegen y todo eso. Pero vaya, pregúntale a la gente del campo, la gente que le ha tocado ver grupos militares revueltos con los paramilitares. En el caso de nosotros, que los militares siempre acorralaban nuestros espacios por fuera, y en que los paramilitares entraban y nos masacraban y luego pues, se iban junticos otra vez. La gente en el mundo, pues, lo que creen es lo que ven. Y mucha gente, digamos, internacionales viajan a Colombia y vienen con una idea de que eso está muy pacificado. Puede ser que se va a una playa o se campa en un buen hotel de lujo en el centro y ven una paz ahí, que ya todo está muy organizado. Pero métanse a los campos campesinos donde vienen la persona que estuvo aquí en la mesa anterior, donde está la señora reclamante de tierras. Métanse allá, metámonos allá y vivamos la realidad de lo que se vive y verá qué es lo que hay allí. E intente poder reclamar alguna cosa y verá. Intente reclamar su tierra o intente exigir pues por su derecho y verá que es amenazado inmediatamente, o lo matan o lo desaparecen. Entonces, no es fácil a veces para nosotros, ni para la gente pues, que nos acompaña, pero continuamos y yo creo que no nos vamos a exilar en ningún lado todavía, porque nosotros queremos mucho nuestra tierra y estamos enamorados de esa tierra ya, nacimos allá ya. Ayer conmemoramos los 13 años de la masacre del 2005. Dentro de escasos días, el 23 de marzo, vamos a cumplir 21 años de existencia. Y por el momento, a pesar de las amenazas que tenemos, a pesar de que ya vinieron y nos pusieron unas pistolas enfrente y por de buena no nos mataron, no nos queremos ir de allí. Ahí queremos estar, porque si el día que nos salgamos, ese día nos quitan las tierras que tenemos y ya no las vuelve a recuperar nadie. Y el día que las vaya a recuperar, ese día es asesinado, así como le está pasando a la demás gente que está reclamando las tierras. Porque ahí no están protegiendo a nadie que reclame tierras. Quien reclama tierras, lo atienden y después van y lo asesinan en su casa o en la carretera, o donde lo encuentren fácil. Entonces nosotros queremos nuestra tierra, cultivamos allí nos fortalecemos como comunidad. Todo el acompañamiento internacional cuenta con nosotros contamos con ellos y allí está. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está